Oh, somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido. Dios les bendiga, ya los quería ver. Aunque fue una semana la que me fui, pero fueron 15 días que no los vi, o sea, ya se les extrañaba. Bueno, vamos a entrar en el tema, y en esta ocasión, el tema de esta enseñanza es: no nos metas en tentación. Ese va a ser el tema que vamos a estar tratando, siguiendo la línea que hemos estado teniendo del Sermón del Monte. En la oración modelo, esta parte viene ya al final de la oración, donde dice: no nos metas en tentación. Y te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias, gracias porque nos trajiste hasta este lugar, Señor, para aprender. Entonces, que haya disposición en nuestro corazón, Señor. Derriba todo argumento y todo pensamiento, Señor, que se levante en nosotros en contra de tu palabra, Señor. Que nuestros propios pensamientos y nuestras costumbres, Señor, sean derribadas al conocer tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra en nuestro corazón, Señor, y renueves nuestra mente con la enseñanza de este día, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, acompáñeme a leer. Vamos a leer Mateo 6, 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí está el tema: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Vamos a analizar por qué el Señor estaba diciendo que no nos metiera el Padre en tentación. ¿Por qué el Señor en esta oración, en esta fragmento que nos está enseñando en la oración modelo, esta pequeña parte gramatical donde nos dice que no nos mete en tentación? ¿Por qué nos está diciendo el Señor esto? ¿Por qué nos lo está enseñando? Dice: no nos metas en tentación. Tú y yo sabemos, como punto número 1, tú y yo sabemos que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué dice no nos metas en tentación? Sabemos que Dios no tienta a nadie. ¿Ustedes lo conocían, sí o no? Para nosotros es fácil entender este concepto, que Dios no es tentado. Dios no trae tentación a nuestras vidas. Dios no viene con nosotros y nos tienta. Y esto es para nadie de nosotros es extraño o es nuevo, pero sí hay muchas personas que creen que Dios los mete en tentación. Hay muchas personas que verdaderamente piensan que Dios los pone en situaciones difíciles para que superen esas tentaciones, pero no es así. Una regla de interpretación para nosotros, para que podamos estudiar la Biblia de la manera adecuada, es que la Biblia no se va a contradecir. La Biblia no va a enseñar en un lado una cosa y en otro lado va a enseñar otra cosa. La Biblia está en completa armonía de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está perfectamente ordenada y en secuencia, y tanto el Antiguo Testamento respalda las cosas que vienen en el Nuevo Testamento, como el nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesús. Viene desde el principio, no se contradice. Entonces, estas palabras de Jesús, que cuando dijo que no seamos tentados, pues hay que analizar por qué está diciendo esto. Y
Y fácilmente pudiéramos nosotros analizar y sacarnos del error en Santiago 1:13, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Fácilmente entonces ahí podemos darnos cuenta de que de parte de Dios no viene una tentación. Entonces, ¿por qué está diciendo Jesús, Señor, no nos metas en tentación? Dios no tienta a nadie por el simple y sencillo hecho de que en Él no hay maldad. Él es santo. En Él no existe ni una pizca. Y por ende, Él no va a tentarnos, ni a ti ni a mí, ni a ninguna otra persona que piense que así es. El Señor no nos tienta. El Señor no es como nosotros. Nosotros sí somos tentados, o sea, nosotros sí hacemos cosas para hacer caer a otros. Porque en nosotros sí hay maldad. En nosotros sí existe la envidia, en nosotros sí existe el coraje, en nosotros sí existe el resentimiento. Nosotros a veces pensamos que Dios actúa como nosotros actuamos, pero no es así. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. En Él no hay maldad. Muchos de nosotros a veces provocamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, los provocamos con ciertas cosas y luego decimos, ahí está, ¿no? Que muy estudioso de la palabra. Ahí está, ¿no? Que te sabes muy bien el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo así o hemos pasado por una situación de estas? De que por alguna razón tenemos alguna molestia o algún coraje por alguna situación y decimos, ándele para que se le quite. Para que sepa, que sienta, para que le duela como a mí me dolió. Dios no es así. Y a veces nosotros dejamos de hacer cosas o provocamos a las otras personas de las maneras más simples, como simplemente no le voy a echar sal a la sopa para que se le quite. O podemos llegar al extremo de decir, hacer una, ¿cómo dice? Una calumnia, inventar calumnias, inventar cosas porque tenemos coraje con tal o cual persona. Existen estos dos extremos tan graves dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sí hay maldad. En el corazón de Dios no existe. Dios es santo. Y nos enseña la palabra que Dios es 3 veces santo. Es sublime. No vamos a encontrar una pizca de maldad o de mal actuar en Dios, aunque a veces nos parezcan las cosas difíciles, nos parezcan las cosas malas, nos duela lo que esté pasando, en Dios nunca va a haber maldad. O nunca va a estar haciendo algo porque tenga un coraje con alguno de nuestros hijos. Dios no cambia, aun cuando nosotros pecamos. A veces que nosotros decimos que somos cristianos, decimos que somos de Dios, pero caemos en pecado, Dios no va a cambiar el concepto que tiene de ti. No va a decir, como nosotros, si haces esto vas a tener una recompensa. Dios no es así. Dios nos ama aún a pesar de nuestras fallas. Dios nos ama aún a pesar de que nosotros caemos en muchas ocasiones. Conoce nuestra condición y Dios no va a dejarnos de amar cuando caemos. Por eso dice la palabra, si ya caíste, si estás en problemas, pues abogado tienes, restaura, levántate, ve a la palabra y restaura las cosas que estás haciendo mal y cambia. Pero el corazón de Dios sigue intacto en cuanto al amor que siente por ti. Entonces, Él no es como nosotros, de Él no va a provenir ningún mal para ninguno de nosotros, ni el más mínimo ni el más pequeño. Hay un propósito con las cosas que nosotros vivimos. Dios aprovecha las situaciones en las que nosotros nos metemos para hacer salir, para hacernos crecer, para restaurarnos, para que lo conozcamos de una forma diferente y una forma mucho más profunda de lo que actualmente lo conocemos. Entonces, si Dios no nos tienta, ¿de dónde provienen todas las cosas que nos pasan? La respuesta fácil es decir, Satanás tiene la culpa. Fue el diablo el que me hizo caer. Aparte, la Biblia dice que Él es el tentador, Él es el engañador. Y desde el Génesis dice la palabra que
que Satanás, la serpiente, vino y sedujo a Eva para que ella cayera y tomara del fruto. Y entonces se provocara esta separación entre Dios y el hombre. Desde el Génesis dice que la serpiente tuvo la culpa. Entonces fácilmente nosotros podemos decir, fue el otro, no fui yo. Siempre es fácil echarle la culpa al de enfrente. Y esto pasa mucho en el matrimonio. Es que tú, no, es que tú, es que si tú haces, no, es que si tú no lo haces. ¿Quieres algo bueno de mí? Pues pórtate bien conmigo. Siempre es fácil echarle la culpa al que está a un lado, porque nosotros no somos, no reconocemos fácilmente nuestros errores. ¿Qué pasa con los niños cuando los ves llenos de chocolate y les dices, ¿quién se comió el chocolate? Y los niños dicen, fue Satanás. ¿Entiende el concepto, no? No fui yo, fue él. Pero el niño tiene la boca llena de chocolate. Así a veces nos vemos delante del Señor, llenos de inmundicia y decimos, ¿yo qué hice? Y toda la boca embarrada de chocolate. Yo no fui. Es que, Señor, me provocaron. Es que, Señor, hicieron esto. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando el Señor los confrontó por lo que habían hecho? ¿Qué acaso no dice la Biblia que se echaron la culpa el uno al otro? Primero dijo Adán, fue ella trajo el fruto y me lo dio, Señor, para que lo comiera. Y Eva dijo, fue la serpiente. Pero ninguno de ellos dijo, fui yo, Señor, yo pequé. Reconozco mi pecado, reconozco mi falta, reconozco que estoy mal. Ninguno de ellos lo hizo, tuvieron que ser confrontados y castigados por el pecado que cometieron. Mis hermanos, aunque Satanás es el tentador, y sí, nos tienta, él es el causante de muchas de las cosas que nosotros hacemos, aunque Satanás tiene este título, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchos de nuestros pecados, Satanás no tiene nada que ver. Entonces, si no es Dios y no es Satanás, ¿quién es? Nosotros. Nosotros nos metemos en esas situaciones difíciles, en esas tentaciones, en esas pruebas. Nosotros somos los que solitos vamos y nos metemos. Y cuando la palabra nos dice, no lo hagas, no salgas por fiador, por ejemplo, y tú dices, no, es que él ocupa esto, él ocupa que le haga le ayude a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, él ocupa que haga esto. La palabra dice, no lo hagas. Entonces, cuando lo hacemos, ¿quién se metió en eso? ¿Dios nos metió, el Satanás, o fuimos nosotros? Nosotros nos metemos en muchas de las cuestiones en los problemas que nos pasan en nuestra vida. Y esto lo corrobora ahí mismo en Santiago, el versículo 1:14, dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Por lo que tenemos nosotros adentro, mis hermanos. Por cómo somos, por cómo nos dirigimos, por cómo pensamos, cómo actuamos. No necesitamos ninguna influencia de parte de Satanás para hacer lo malo. Nosotros, tú y yo, somos capaces de hacer las cosas más vergonzosas, hacer las cosas más dañinas, las peores que te puedas imaginar, están dentro de nuestro corazón. Y somos capaces de alcanzarlas y de hacerlas, de maquinarlas, de trabajarlas y de llevarlas a cabo en nuestro plan para nuestro beneficio. Nosotros somos capaces de hacer eso. Somos capaces de maquinar la mentira más grande y más bien fabricada para sacar un provecho. El corazón del ser humano es perverso y tenemos que entenderlo. En nosotros se puede gestar un engaño tan perfecto y eso sale en nosotros. Nosotros lo pensamos, lo fabricamos, buscamos la manera de cómo hacerlo y sacar este beneficio. Las calumnias también, somos nosotros capaces de llegar hasta el grado más grande con tal de sacar un beneficio personal, con tal de ser bien librado yo. Soy capaz de echarle en cara a todo el mundo lo que esta persona hizo o no hizo.
Y es importante, mis hermanos, que entendamos esto. ¿Por qué? Para prevenir. Es importante que sepamos que somos malos para cuidarnos. Es importante que veamos que somos malos para que cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que hablamos, para que cuidemos cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida, cómo pensamos, cómo actuamos, cuál es nuestro proceder. Es importante que tengamos eso bien en mente para saber y para cuidar y no hacer las cosas malas que hay dentro de nuestro corazón. Porque si no, el día de mañana, si le damos rienda suelta a nuestra imaginación, le damos rienda suelta a nuestra voluntad, el día de mañana cometeremos cosas de las cuales nos arrepentiremos tú y yo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas de las cuales se ha arrepentido, ¿cierto o no? Cosas que hemos hecho, cosas que hemos pensado, cosas que nosotros hemos maquinado dentro de nuestro corazón y las hemos llevado a la causa. Y una vez que las hemos hecho, sentimos un dolor profundo en el corazón. Y esta es una separación de parte de Dios. Porque el pecado eso es lo que hace, mata. El pecado te separa, el pecado te rompe la relación con que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Aunque el Señor no cambie nuestra forma de ver, pero nosotros somos humanos. Nosotros sentimos que ya Dios no nos quiere por lo que estamos haciendo. No nos metas en la tentación, dice. Punto 2. Lo que más bien estaba tratando de decir el Señor Jesús es: no nos metas en la prueba, no tanto en la tentación. Esta frase, no nos metas en la tentación, la palabra tentación para nuestro vocabulario lleva en sí maldad, ¿sí? Pero la palabra, usando la raíz de esta palabra tentación, encontramos la palabra peirasmos, que su traducción más exacta es prueba. Entonces está diciendo: no nos metas en la prueba. Las personas que tradujeron la Biblia encontraron, la traducieron de esta manera, entonces pusieron tentación, pero la más exacta para este contexto es prueba. Y les decía, en nuestra cultura la palabra tentación lleva en sí maldad. Cuando tú escuchas es que fui tentado, lleva en sí un grado de maldad. Un grado, o sea, depende, no sé, el tipo de tentación es el grado de maldad que tiene, pero lleva un grado de maldad. Y a diferencia de esta palabra, peirasmos, que quiere decir prueba, que simple y sencillamente es una prueba, no va cargada ni de bondad ni de maldad, es una prueba. Y ahí depende de nuestro corazón cómo superamos esa prueba. Pero en realidad es simplemente eso, un examen. Cuando estábamos en la escuela y nos hacían un examen, no era malo el examen, simple y sencillamente te calificaba qué había dentro de ti, dentro de tu conocimiento. ¿Reprobabas o aprobabas? Así son las pruebas que vienen de parte del Señor. Y así entonces lo podemos entender de una manera más exacta, porque Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Sí nos prueba, sí permite que las pruebas vengan a nuestra vida, precisamente para saber si cómo estamos de adentro, si aprobamos o reprobamos cualquier examen que Él nos está poniendo en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús, en medio de esta oración modelo, Él ora así: no nos metas en la prueba. Pero aquí viene otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que no nos meta en la prueba cuando vemos en la Biblia que las pruebas son beneficiosas para nosotros. Volvemos al examen. Todos los que estén en la escuela o que cursamos en la escuela, las pruebas eran necesarias para saber qué conocimiento tenías y si pasabas al segundo grado o no pasabas al segundo grado. Entonces las pruebas son necesarias. Pero entonces, ¿por qué el Señor estaba diciendo no nos metas en la prueba? Santiago, acompáñeme a Santiago 1, 2 y 3. Ahí aparentemente está Santiago haciendo una contradicción con lo que oró el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte. Porque dice, fíjese, el puro título dice la sabiduría que viene de Dios. Ya en sí el puro título nos habla que es bueno ser probados.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es bueno. Santiago nos enseña que debemos de ser sometidos y que es bueno que seamos sometidos a diversas pruebas. Y no solamente es bueno, sino que nos dice que nos gocemos, que estemos alegres cuando seamos sometidos a las pruebas. Tan alegres como cuando llega tu esposo y te regala un carro nuevo. O te despierta con un beso y te lleva el desayuno a tu cama. Así de alegres, así de contentos. Es como debemos de recibir nosotros las pruebas. Entonces, ¿por qué el Señor está enseñando que nos libre de las pruebas? A todos nosotros, los que nos ha pasado una alegría o una situación de este tipo, provoca en nosotros eso, alegría, furor. Estamos contentos, estamos sonrientes. A nadie que llegan y le regalan un carro se agarra llorando. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? No, estamos contentos y estamos felices por lo que ha ocurrido. Así dice Santiago, que recibamos las pruebas y que así las vivamos y que así las enfrentemos, con gozo, con agrado. Entonces, porque el Señor nos dice, no nos metas en la prueba. El mismo Santiago 1:12 más adelante dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Además de que debemos de estar contentos, de que debemos de estar alegres, de que son beneficiosas, recibiremos una recompensa cuando nosotros superamos las pruebas. Con cada prueba que cada uno de nosotros supera, nuestra fe crece. O sea, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe y nuestra fortaleza espiritual aumenta. Ya no somos llevados por todo viento de doctrina, ahora estamos fuertes. Y esto es gracias a las pruebas que el Señor va poniendo en nuestra vida. Cada vez que vamos aprobando el Señor, nosotros crecemos. Nosotros crecemos. Dice aquí, recibiremos la corona de la vida. Entonces es beneficioso que tengamos nosotros las pruebas. ¿Por qué entonces el Señor nos enseña a orar de esta manera? No nos metas en la prueba. Y la respuesta sencilla es evitar la prueba para no caer en el pecado. Si ya sabemos cómo somos, conociendo, por eso les decía hace rato, debemos de conocer nuestro corazón y cómo somos para evitar ser probados, evitar meternos. Y quiero ser cuidadoso en esto porque definitivamente Dios nos va a probar. Pero tampoco es de que nosotros, aquí estoy. Se me hace muy osado de nuestra parte decirle al Señor, pruébame. Por eso el Señor dice, no nos metas en la tentación, porque nuestro corazón es perverso y generalmente hacemos las cosas mal. Cuando estamos delante de las cosas que nos gusta y que complacen nuestra carne, actuamos mal, decidimos mal. Cuando somos confrontados y nuestro corazón se apachurra porque debemos de tomar una decisión fuerte que va a afectar a mi familia y generalmente nosotros nos ablandamos al último. Y decimos, no puedo hacer pasar a esto por mi hijo, a mi hija. No puedo hacerlo porque le va a doler. Cuando nosotros somos confrontados y probados con la palabra de Dios en muchas ocasiones, no es sencillo pasar la prueba. Es difícil. Y usted me entenderá, y todos nosotros hemos estado expuestos a diferentes situaciones y circunstancias en donde es difícil poner en práctica la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:12, acompáñenme ahí. En la Biblia de las Américas dice, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
nosotros muchas veces podemos decir, Señor, aquí estoy, pruébame. Cuidado, cuidado. Un ejemplo muy sencillo pudiéramos comentar, suponiendo que una persona tiene problemas de juego de cartas y ese tipo de apuestas, y en una ocasión tiene la oportunidad de un fin de semana de salir con sus hijos o con su esposa de vacaciones y tiene la oportunidad de ir a Las Vegas o de ir a la playa o de ir a cualquier otro lugar. ¿Qué es lo que este muchacho, esta persona debería de hacer? Evitar la tentación. Evitar la prueba. Irse a otro lado. ¿Para qué te metes si ya sabes? ¿Para qué nos metemos en situaciones difíciles si ya sabemos que podemos flaquear? Llegará el tiempo en donde pasaremos todas esas pruebas y ya no será ninguna tentación. Pero cuando nosotros, tú y yo sabemos, cuando nosotros necesitamos ser afirmados, ¿para qué te metes en situaciones difíciles? ¿Para qué tomas decisiones que te van a perjudicar? Cada quien sabe las cosas que tiene que hacer y que tiene que dejar. Las cosas que tiene que evitar, a qué le tiene que dar la vuelta porque no estoy listo para enfrentarlo. Es como una persona que ha bebido o que tiene una adicción. Lo primero que hace es alejarse de su ambiente. ¿Para qué me voy y me meto si ya tengo 15, 22 días, un mes, un año, pero todavía me siento débil? ¿Para qué voy y me meto a un lugar en donde sé que puedo caer en tentación? Por eso dice el Señor, evítanos la prueba. Porque sabemos que somos malos. Por eso esta segunda parte dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿De qué mal nos tiene que librar el Señor? De nosotros mismos. No ocupamos a nadie más, no ocupamos a Satanás para hacer las cosas más feas que podamos hacer en nuestra vida. Por eso es importante que conozcamos nuestro corazón. Y sabiendo esta condición del ser humano, el Señor Jesús nos enseña a decir, Señor, evítanos la prueba. Algún día dejará de ser una prueba, algún día dejará de ser la tentación, cualquier cosa que cada uno de nosotros esté pasando, pero mientras tanto, mejor dale la vuelta. Evita. Eso es lo que el Señor está enseñando, evita. Entonces, no nos queramos hacer los valientes diciendo, Señor, aquí estoy, prueba mi fe. Cuidado. Cuidado porque el Señor es justo. Y el Señor nos va a dejar hacer lo que nosotros querramos. El hacer esto es demasiado osado, les decía hace rato. Es demasiado peligroso en meternos en situaciones en donde vamos a ser probados y podemos caer. Tenemos todo el potencial dentro de nosotros para hacer lo malo. No sé usted, pero yo no confío en mí mismo muchas veces, en muchas ocasiones o en muchos ámbitos de mi vida. Tengo que cuidarme. Tengo que darle la vuelta a ciertas situaciones. Tengo que darle la vuelta a ciertas tendencias que yo tengo. Entonces, mejor evito. El apóstol Pablo tenía esta batalla con su humanidad, con la pecaminosidad que existe dentro de nosotros. Romanos 7, acompáñenme ahí, por favor. Romanos 7 dice, el título ahí, el pecado que mora en mí, así comienza. El pecado que mora en mí. Ese es el título de Romanos capítulo 7. Pablo entendía perfectamente en dónde estaba su corazón, en dónde se situaba. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Vaya hasta el 18 y ahí vamos a leer, ahí vamos a comenzar. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Se fija? En nuestra carne, mis hermanos, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y cuando nosotros venimos con el Señor, queremos hacer el bien. Y estamos dispuestos, pero al hacerlo flaqueamos.
Al llevarlo a la práctica flaqueamos. Al querer cumplir la palabra flaqueamos. 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estaba consciente Pablo de quién era él, aunque pienso que de los discípulos del Señor Jesús, Pablo fue el más grande de todos ellos. Pero él reconocía su humanidad y sabía que en él había una ley que gobernaba a sus miembros. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, está en su interior. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entendía perfectamente Pablo en dónde estaba situado. Y eso lo llevaba a cuidarse, lo llevaba a esforzarse. Dice ahí el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea la expresión de pesar de Pablo, porque verdaderamente estaba batallando con su carne en algunas áreas de su vida, no digo que en todas, pero en ciertas áreas batallaba. Y lo expresa de una forma muy clara aquí en estos versículos. Entonces, si él tenía estas debilidades, el apóstol Pablo tenía estas debilidades, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que vamos a salir bien librados cuando nos enfrentemos a las pruebas? La verdad es que no estamos listos para enfrentar muchas cosas, mis hermanos. No estamos listos, pero ¿de qué otra manera vamos a salir adelante si no es probándonos? ¿De qué otra manera nos vamos a fortalecer si no es cuando Dios viene y trae cosas a nuestra vida? Y esa es la verdad. Las pruebas vendrán. Algunas de ellas podemos darles la vuelta y algunas de ellas podemos nosotros mismos, sabiendo de que no podemos hacer esto porque no estoy listo, de otra manera el Señor nos va a fortalecer en otras áreas en donde sí estemos preparados de cierta manera para hacernos crecer. Las pruebas vendrán, ese es el punto 3. Las pruebas van a llegar sí o sí. No las vamos a poder evitar. De esa manera vamos a crecer y nos vamos a fortalecer. ¿Cuántos de los que están aquí tienen pruebas actualmente? Yo creo que todos. Todos tenemos pruebas, diferentes índoles. Puede ser con nuestra casa, puede ser con nuestros hijos, puede ser en la salud, puede ser en lo económico. Pueden ser tantas cosas, pero tenemos pruebas. Les voy a repetir lo que dijo Santiago en Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un beneficio. Y de esta manera el Señor nos va a llevar de victoria en victoria. Pero qué difícil es gozarse cuando está uno en la prueba. ¿Cierto o no? Qué difícil es mostrar gozo o estar tranquilo o estar en paz cuando estamos nosotros en medio de las pruebas. Porque dentro de la prueba sufrimos. La prueba duele. La prueba nos hace llorar y nos hace pensar en tantas y tantas cosas, de las cosas que estamos haciendo mal. ¿Cómo nos podemos gozar tú y yo cuando estamos afligidos? ¿Cómo nos podemos gozar cuando nos duele ver a nuestros hijos sumergidos en el pecado, por ejemplo? ¿Cómo nos podemos nosotros gozar cuando no hay la provisión de que viene de parte de Dios? No existe o no viene, no llega. ¿Cómo nos podemos gozar? ¿Cómo nos podemos gozar cuando vemos a nuestros hijos regodearse así en el pecado, a gusto, dando vueltas así? ¿Cómo podemos tú y yo estar en paz y estar tranquilos cuando enfrentamos este tipo de situaciones? Es difícil, es duro,
Es complicado poder tener este gozo cuando nosotros estamos metidos en esta situación. Pero aún a pesar de lo que vemos, mis hermanos, tenemos esperanza. Y debemos de estar tranquilos. Por eso dice, con sumo gozo, alegres, contentos, tranquilos, en paz, cuando te halles en diversas pruebas. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos les decía, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a ser golpeados, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a caer y nos vamos a levantar. Pero dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe, de que algún día el Señor acomodará todas las cosas y estaremos en paz y estaremos tranquilos. Pero debemos de creer en lo que el Señor dice. Yo no sé cómo esté cada quien. Las cosas que esté pasando, de algunos conozco ciertas cosas, pero no sé qué hay en su interior, en su corazón. No sé qué tanto está sufriendo. Nosotros podemos ver las circunstancias y podemos ver cierta aflicción, pero no sabemos. Cada quien sabe lo que está pasando y cómo está sufriendo. Pero el Señor te dice, yo he vencido al mundo. Ten fe, ten paz, ten esperanza, está tranquilo. Además de esto, el Señor nos dice también que lo que estamos viviendo lo vamos a superar. Acompáñenme a 1 Corintios 10:13. En la Reina Valera dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él no te va a meter en una situación en donde te va a hacer pedazos. Él no va a permitir que la prueba vaya más allá de tus capacidades. Sino dice ahí, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, conociendo esto, mis hermanos, estemos tranquilos, estemos en paz, confiemos de que el Señor Jesús hará las cosas en su momento con nuestros padres, con nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestra vida personal, con nuestro negocio, con nuestros oficios, todas las cosas que nos rodean, que nos afligen, el Señor dará juntamente con la prueba la salida. Esta palabra donde dice tentación, nombra tentación 3 veces en este versículo, es la misma palabra que estábamos estudiando, peirasmos, es la misma palabra, es prueba. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que puedes resistir, sino que te dará juntamente con la prueba la salida. ¿Sí entienden, mis hermanos? Todas estas pruebas, todas estas situaciones difíciles, todas las cosas que nosotros, tú y yo pasamos, el Señor nos dice que no va a mandarnos cosas tan graves que no podamos soportar. A veces nuestro miedo más grande y más fuerte es perder a uno de nuestros hijos. Josefina perdió a uno de sus hijos y aquí está, soportando. Pudo pasar la prueba y te afirmó y te restauró y podía verte ese día levantando tus manos. Mis hermanos, si nosotros obedecemos y nos aplicamos, por muy difícil que sean las pruebas y por muy difícil que sea decidir por Dios, si nosotros nos aplicamos a lo que el Señor nos está poniendo enfrente, saldremos de la prueba. Vamos a salir victoriosos porque el Señor nos garantiza que no seremos probados más allá de nuestras capacidades. Pero el corazón del ser humano es perverso. Y muchas veces nosotros no queremos salir adelante. Nuestras decisiones, nuestra terquedad, nuestra forma de vivir, la forma en la que nosotros vivimos nos mantiene sumergidos en las situaciones difíciles de la vida.
Nuestras decisiones que seguimos tomando sin Dios siguen metiéndonos en todas estas situaciones tan complicadas que no podemos superar. Pregunta, ¿hasta cuándo fue restaurado Job? Son 43 capítulos, todo el libro de Job. Y hasta el último fue restaurado Job. Todos los capítulos anteriores se la pasó dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en sus pensamientos, en sus convicciones, en las cosas que él hacía. Es que yo sé, es que yo, dice la Biblia que él era hombre justo. Se levantaba a orar, hacía sacrificios, oraba por sus hijos, hacía sacrificios por sus hijos. Y de todos modos, todo esto, Job le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que Job cayó de rodillas y reconoció. Acompáñame a Job 41, por favor. Dice en los capítulos 38, 39 dice que el Señor le estaba hablando a Job desde un torbellino y le estaba confrontando con su manera de pensar y con su pequeñez, con su ignorancia. Y en Job 41 le dice, además respondió Jehová a Dios y le dijo, ¿qué sabiduría es? Le preguntó, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le hace esta pregunta, después de toda esta alegata de parte de Job, aunque dice la Biblia que no pecó ni tuvo despropósito alguno en contra de Dios, sí estuvo pensando en que por qué, y por qué, y por qué. Y el Señor le pregunta, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job y dijo. Aquí viene una respuesta de parte de Job hacia Dios. Pero fíjense, ¿sabe cómo podemos tú y yo contender con el omnipotente? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a este punto? Sencillo. Es mi vida, Señor, así la quiero vivir. No te metas en mis asuntos, Dios. Y como decíamos en alguna otra ocasión, no se lo decimos de forma verbal, pero sí lo hacemos en la práctica, con nuestras decisiones. Quiero hacer mi voluntad y no la tuya, Señor. Así es como me quiero gobernar, así es como quiero vivir. Esta forma es la que a mí me gusta, no te metas conmigo. Cuando nosotros decimos estas cosas, estamos yendo en contra de Dios, estamos contendiendo con el omnipotente, pensando que nuestros pensamientos pueden ser mejores que los de Él. Dios es justo y en su justicia tan abrumadora, tan perfecta, nos dio ese libre albedrío a ti y a mí. Y qué responsabilidad tan grande nos dio, porque tú y yo nos podemos gobernar. Y generalmente cuando nosotros nos gobernamos nos equivocamos. Qué miedo que Dios nos haya soltado el control a ti y a mí. Que Dios nos deje hacer lo que nos plazca. Qué difícil. Nosotros como padres a nuestros hijos, viendo cómo Dios es con nosotros, si nosotros le decimos a Dios, deja mi vida, yo quiero vivirla, el Señor nos deja. A diferencia de nosotros, si a nosotros nuestros hijos nos dicen, déjame vivir mi vida, vamos a estarlos estorbando y estorbando y estorbando. Y no vamos a ceder. Pero Dios dice, ok, vive tu vida. Y qué responsabilidad tan grande. Qué miedo que el Señor nos suelte para que vivamos nuestra vida. Mejor es agarrarnos de Él y decirle, Señor, tú gobierna. Señor, muéstrame cómo tengo que hacer las cosas. Háblame, dime. ¿Cómo tengo que gobernar mi casa? ¿Cómo tengo que gobernar en mi trabajo? ¿Cómo tengo que gobernar en mi negocio? ¿Cómo tengo que vivir mi vida, Señor? Enséñame tú, porque yo me voy a equivocar. Yo la voy a regar, Señor. Soy imperfecto, estoy lleno de maldad. Tú no.
Tu palabra es recta, tu palabra es justa, tu palabra es perfecta. Entonces enséñame a vivir de acuerdo a tu palabra. La respuesta de Job la encontramos en el capítulo 4, donde dice, he aquí, yo soy vil. Hasta entonces se dio cuenta Job de lo que él era y lo que tenía. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca, le dice. Mejor me voy a callar, Señor. En contra, ¿cómo puedo argumentar delante de ti? Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, dice, mas no volveré a hablar. Mejor me callo, mejor gobierna tú. Después el Señor sigue hablando con Job. Y hasta que se arrepiente Job, hasta que se arrepiente, el Señor le dice, el Señor lo restaura. Job 42:1 dice confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice él, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta entonces, ¿cómo vamos a salir de nuestras situaciones, mis hermanos, si nosotros seguimos decidiendo solos? Mejor digámosle, te voy a preguntar, Señor, y tú enséñame. ¿Cómo puedo aliviar mi corazón de la amargura? Perdona. Pero es que lo que me hicieron, perdona. No hay otra forma. Esa es la manera de Dios. Yo le pregunto a él, Señor, quiero que mi corazón esté limpio. Perdona a tu hermano, libéralo de culpa. Y así vas a ser limpio, así vas a estar bien, así vas a estar tranquilo, así vas a tener paz. Dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes nada más era un conocimiento el que tenía Job acerca de Dios, pero ahora lo podía ver, lo podía palpar, lo podía sentir. Ya estaba viviendo Job de una manera diferente, como tú y yo podemos vivir. De una manera totalmente apegados a Él, preguntándole y que Él nos enseñe. Dice Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job de plano ya dejó todo lo que era él, toda su justicia, todas sus oraciones, todos sus sacrificios, los puso en el suelo y dijo, Señor, aquí estoy, me arrepiento, restáurame. ¿Cómo vamos a salir de las situaciones difíciles y de las pruebas si nosotros seguimos gobernando nuestras vidas? No va a ser sino hasta que nos arrepintamos, nos pongamos de rodillas y le digamos al Señor, me arrepiento, Señor, restáurame. Transfórmame a tu imagen, transfórmame a tu semejanza, Señor. Haz las cosas en mí. Transfórmame, Señor. Quiero ser tuyo. Quiero que tú gobiernes. Quiero que mi mente sea cambiada y sea renovada. Ya no quiero tomar las mismas decisiones que yo tomaba antes. Ahora tú, Señor, tómalas por mí. Hasta entonces, mis hermanos, vamos a poder salir de todas esas situaciones que tenemos en nuestras vidas. Solamente así. Solamente así. Hasta que nosotros nos inclinemos, entonces vamos a poder salir de las pruebas y de las situaciones. Job 42:10 dice, restauración de la prosperidad de Job. Dice, dice ahí, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que quitó fue aumentado al doble, pero hasta que no inclinó sus rodillas, hasta que no reconoció que él era finito, hasta que no reconoció que necesitaba al Señor como su cabeza, como su gobierno. Y el punto 4 es este.
reconocer la grandeza de nuestro Dios. Reconocer quién tiene el dominio, quién es el omnipotente, quién es el poderoso, quién es el soberano, quién es el que gobierna nuestra vida. Hasta que nosotros no podamos reconocer esto, entonces cambiará nuestra forma de vivir. Mientras nosotros sigamos gobernando, nos va a ir mal. Escuchaba al pastor Raúl Borboa el domingo pasado y decía él, Dios es perfecto. El que se tiene que alinear a Dios es el hombre. No hay vuelta atrás. Dios no tiene que cambiar. El Señor Jesús no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a sus leyes, a su palabra, a su voluntad. No es nuestra voluntad la que tiene que gobernar, es Él. Y ya para finalizar, el Señor Jesús precisamente termina también con este reconocimiento a Dios, esta oración del Padre Nuestro. Dice, y no nos metas en tentación, que ahí en el el versículo 13, de Mateo 6:13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice el Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el final de una oración, como lo que hizo Job, pero en unas cuantas palabras, reconociendo quién es el rey, reconociendo quién tiene el poder, quién gobierna, de quién es la gloria, por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compararnos contra la grandeza del Señor? No hay manera. Mis hermanos, si podemos evitar la tentación, hay que evitarla. Pero si estamos en la tentación, la prueba, hay que evitar la prueba. Pero si estamos en medio de la prueba, pues hay que gozarla, hay que vivirla, hay que estar en paz, hay que estar tranquilos porque saldremos. Si nos aplicamos, saldremos. Si reconocemos al Señor como nuestro Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida, saldremos. Porque de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a pararnos y vamos a orar. Oh Señor, te damos las gracias porque de ti obtenemos todo, Señor. Tú nos haces crecer. Tú nos haces andar, Señor, por la vida. Las situaciones que pasamos en nuestra vida son simple y sencillamente pruebas que debemos de aprobar, que debemos de pasar. Hay muchas cosas en las que no estamos listos, Señor. Evita, Señor, que caigamos en la prueba, porque caeremos, porque flaquearemos, porque pecaremos, Señor, porque no estamos listos todavía para enfrentar muchas situaciones. Pero en todas las demás, Señor, ayúdanos a superarlas. Danos gozo en nuestro corazón para ver lo que no vemos con nuestros ojos naturales y verlos con los ojos espirituales, reconociendo que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de la enfermedad. Tú tienes todo esto en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos las gracias, porque en ti podemos descansar, en ti podemos confiar, en ti podemos estar seguros y tranquilos, en ti podemos tener paz, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos enseñas y nos ministras día con día. Y podemos estar en paz y podemos estar tranquilos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.